Hoy tenemos un tema que yo por mucho tiempo quise hacer porque la primera vez que escuché esta historia fueron solo realmente como 10 minutos, pero me tocaron todas las fibras, hasta me salieron lágrimas cuando lo escuché. Y por mucho tiempo que lo tenía en mente, pero estaba pues muy dudosa de preguntarle a nuestra invitada de hoy si quería hablarlo en público. Cuando le pregunté a Tush si el tema le interesaba, también le encantó. Bueno, nuestra invitada de hoy es Lina Garnica. Lina es médica, se especializó en ginecología, ahora es mamá y nos encanta tenerla acá porque siento que su camino, su historia y todos sus aprendizajes van a sorprenderlos como a nosotros. Ay, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Me encanta estar acá y ser parte del podcast. En el 2020, entiendo, fuiste diagnosticada con cáncer. Hoy vamos a hablar de eso, de tu camino de aprendizaje, de tu camino cuando te enteraste de esta enfermedad que yo siento que desde el momento en el que la digo, también siento como una gran carga y una gran fuerza. Es, creo que, no sé, uno de los retos más grandes que has tenido que pasar. ¿Cómo fue ese momento cuando te enteraste de que tenías cáncer? Obviamente fue una sorpresa, yo tenía en ese momento 33 años, o sea, fue hace, sí, 2020. Y nada, empecé a presentar pues síntomas muy inespecíficos, tenía dolor abdominal y estreñimiento básicamente, pero obviamente pues en la edad tan joven yo pensaba siempre como que era el estrés, porque digamos que poniéndolo en contexto un poco, yo había empezado mi vida en Alemania en el 2018, pero no había podido homologar mi título porque pues este proceso en cualquier país es bastante complicado y aquí en Alemania es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces me hacía mucha falta como mi trabajo principal, tenía otro tipo de trabajo, pero pues no era como mi trabajo principal. Entonces esto me generaba como mucho estrés, etcétera. Y nada, pues yo pensé que era el estrés, me sentía muy agotada, muy cansada. Pues creo que el cuerpo sí hacía rato me estaba dando, o sea, algunas señales que probablemente ignoré, ¿no? En ese momento, o pues, o lo que siempre decimos, ¿no? Ah, bueno, ya se va a pasar y va a estar bien, ¿no? ¿Qué señales te daba? Me sentía muy cansada, por ejemplo, necesitaba darme descanso, pero claro, en la vida de, pues yo lo llamo como un poco la vida de acelerar, pues que vivimos metiéndole toda la velocidad a la vida, ¿no? Y pues este era mi caso también, ¿no? Me levantaba, hacía, y el hacer constante, y el cumplir cosas, y el cumplir del día a día cosas, pero yo me sentía cansada, pero aún así forzaba como el cuerpo a hacer cosas, ¿no? A hacer más, a estudiar, a leer, porque tenía que presentar muchos exámenes para lo de la homologación del título, aparte de trabajar y aparte, bueno, aparte todo lo que en general la vida trae, ¿no? Y no me daba como los descansos o los momentos de darte un espacio, de descansar, etcétera. Creo que eso fue lo que me estaba diciendo el cuerpo, ¿no? Me sentía ya muy, muy cansada. Necesitaba, pues, como lo que uno a veces dice ya, como un descanso, ¿no? Una pausa. Y no me la di como en ese afán de conseguir metas o de hacer más cosas. La comida me estaba cayendo muy mal. Era como, no sé, yo siempre he comido muy bien y nunca había tenido problemas y sí me caía muy mal la comida, pero pues obviamente siempre le eché la culpa también al estrés. Después de ahí pasaron casi 10 días y tenía mucho dolor abdominal y tenía estreñimiento y no podía ir al baño y bueno, ahí ya me empecé a preocupar obviamente y dije, bueno, esto ya no es normal, pero pues nunca, a ver si se me llegó a pasar a un poco los posibles diagnósticos, pero pues como que soy muy joven, no creo y claro, uno siempre dice la mente pues como que te juega malas jugadas y piensas en lo negativo. Pero bueno, fui al médico de urgencias y ahí nada, y ahí me diagnosticaron, o sea, ahí me hicieron una serie de exámenes y, y pues ese día llegó la médica residente de ese momento, de ese hospital de cirugía. Fue una persona muy empática, muy linda, me agarró la mano y me dijo que había un tumor,
muy grande en el colon y que me tenían que operar de urgencia porque el tumor pues podía como perforar o lesionar el intestino y pues eso es muy grave, ¿no? En ese momento era pandemia, entonces pues no había posibilidad de visitas. En ese momento Fernando pues era mi novio y él estaba ahí acompañándome, pero él estaba fuera del hospital porque no lo dejaban entrar. Entonces en realidad yo recibí el diagnóstico sola y eso fue como uno de los desafíos más grandes que tuve, o pues uno de los, como o de los primeros retos que tuve que vivir, que fue como afrontar la noticia sola, ¿no? Sin, ¿Y qué significaba urgente? Es decir, ¿te lo iban a hacer en ese momento o al día siguiente o cuando te iban a no, operar? tocaba operar ya, tocaba operar En como ese y de momento. inmediato. Ujú. Realmente alcancé como a llamar a Fernando, llamar a mis papás, a decirles como, pues claro, ellos en Colombia, yo aquí en Alemania, y a decirles como, bueno, me van a operar, pero pues tampoco di grandes detalles, ¿no? Porque hasta que uno no tiene como una patología o el diagnóstico más claro, pues no había por qué preocuparlos, pero pues claro, sí los llamé a pedir sobre todo oraciones y fuerza, que es lo que los papás saben hacer muy bien, ¿no? Claro. ¿Y tú qué recuerdas de ese instante en el cuerpo que sentiste, emocionalmente qué pasó? Me sentí angustiada, claro, como que esa fue mi primera reacción, sentí miedo, como de pensar que probablemente no era algo positivo, ¿no? Porque, pues digamos que cuando ya te dicen que es un tumor y tan grande en el colon hay pocas posibilidades que el tumor sea benigno. O sea, son la mayoría de diagnóstico en el colon, ¿no? No en Claro, todas las partes del cuerpo. tú lo sabes Exacto. porque eres médica, yo no lo sabría, por ejemplo, si a mí me dicen eso. Ya, pero bueno, digamos que como que dije, listo, sí puede ser. Obviamente, digamos que tampoco me afané porque lo que les digo, hasta no saber cómo, hasta no tener como el diagnóstico del patólogo, pues no se sabe a ciencia cierta. Lo suponía y el médico tampoco fue tal, pues me dijo como que la posibilidad más grande es que fuera un tumor maligno, pero que teníamos que entrar a revisar en la cirugía. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, te operan de urgencia, sale exitosa la operación. ¿Y cómo fue el proceso a seguir? ¿Qué tipo de tratamiento recibiste? ¿Cómo fue tu experiencia con esos tratamientos? Y más sabiendo que tú ya tienes conocimiento de a qué te enfrentabas. Cuando uno es paciente, el panorama cambia un montón. No lo ves como desde los ojos profesionales o de médicos, sino más bien estás del otro lado, de la parte vulnerable. Digamos que conocimiento médico, científico o ponerme a leer artículos o cosas así, realmente no lo hice. Pues primero a veces mucha información te genera más ansiedad, ¿no? Y segundo, pues tampoco valía la pena porque tanta información pues de eso no sirve, ¿no? Toca poquito a poco ir en el proceso y también creo que eso fue lo que aprendí a comprender, como que apenas tienes un diagnóstico de este tipo, empieza un proceso que es el proceso de sanación de tu cuerpo, de lo que te pueden ofrecer los médicos o el sistema de salud como paciente, pues eso es como lo más importante, pienso yo, como ahora viéndolo en retrospectiva, como entender que es un proceso, ¿no? Porque claro, uno se enfoca en la meta de la sanación, de esa es la meta, pero en general pues va a tomar tiempo y el cuerpo es muy poderoso, pero necesita tiempo y necesita el proceso, ¿no? Entonces ahí empezó pues el proceso como de, lo primero fue la cirugía, remover el tumor, pues ya me confirmaron el diagnóstico, era un cáncer de colon, el estadio estaba avanzado, de estadio, o sea, son 4 estadios y yo estaba en el 3. Entonces por eso también tocó hacer quimioterapia, recibí aparte pues digamos que los medicamentos de la quimioterapia, recibí también medicamentos de medicina alternativa que me ayudaron bastante, sobre todo con el manejo de la parte emocional, cómo relajarme, cómo estar más tranquila, ¿no? Y también pues también ayuda la homeopatía como con los síntomas de los efectos adversos de la quimioterapia, por ejemplo. Y básicamente fue eso y fue un proceso más o menos de 9 meses en el que básicamente aprendí, yo lo llamé en ese momento como desacelerar la vida, ¿no? Y esa fue como mi gran lección de todo esto, porque esa era la pausa que yo no quería hacer.
o sea, mi afán por hacer, ¿no? Que les contaba al principio, que el cuerpo me pedía pausa, pero no la hice. Y la vida se encargó de darme esa pausa y fueron 9 meses realmente concentrada en mi salud mental, en mi salud física, en darme lo mejor para poder pues llevar este proceso de la mejor forma, ¿no? Tú que vienes de la escuela colombiana, la medicina tiende a ser muy tradicional allá y allá no se cree mucho en la homeopatía, pues hay médicos obviamente que se dedican o que ahondan en esto, pero el común es que uno con un médico hable y te diga, no, eso es cuento, eso es no sé qué. Pero yo que también vivo en Alemania, he visto que acá sí eso hace parte, incluso a mí me han dado en diagnósticos médicos, me sugieren siempre quiere acupuntura o puede acompañar el proceso con esto, con lo otro, tal. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Tú venías de esa escuela tradicional y aquí cambiaste ese chip o tú ya tenías como esa creencia en este otro tipo como de métodos alternativos? Desafortunadamente no se complementa una medicina con la otra, sino que son como opuestas, ¿no? O como enemigas un poco, pero esa no es la realidad, ¿no? Y sí, claro que era súper escéptica al respecto. Yo vengo de la escuela de dar medicamentos tradicionales, de la industria farmacéutica, que tengan evidencia médica, que se hayan hecho ensayos clínicos controlados y bueno, digamos que toda la parte científica súper estricta. La miopatía también tiene estudios científicos y eso es una realidad y eso lo aprendí aquí, por ejemplo, donde aquí son pioneros en ese tipo de medicina. No es reemplazar un tratamiento como una quimioterapia por algún otro medicamento, ¿no? Eso no, sino más bien es como complementar el tratamiento tradicional. Entonces te hacen, o sea, cuando empecé el proceso con mi oncóloga, aparte de eso me visitaba como una persona experta en neumopatía y me ofrecía diversos medicamentos que me podían ayudar y de hecho pues sí ayudaron bastante. Entonces todo eso pues creo que lo que es que somos un todo, ¿no? Y definitivamente nada es blanco o negro. Hay algo que me gustó mucho que dijiste ahora, pero que no ahondaste en eso, y es que tú hablaste de cómo las personas normalmente cuando nos enfermamos buscamos un resultado. Entonces buscamos que sanemos eso, que saquemos el cáncer del cuerpo, que saquemos lo que sea que nos tiene enfermas del cuerpo. Y tú hablaste del proceso. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso? ¿Qué aprendiste de entender el proceso, de no como un fin, que el cuerpo esté sin la enfermedad, sino que, como tú dijiste, entendí que este proceso era lo que yo necesitaba en ese momento? Pues lo que normalmente nos enfocamos como seres humanos es en llegar a las metas, ¿no? O incluso cuando tenemos algún conflicto, algún reto en la vida, siempre imaginamos como un resultado positivo X cosa, ¿no? Digamos que en caso de la enfermedad es que sanemos, que nos quedamos sin trabajo, pues encontrar rápido un trabajo, o una quiebra económica, ganarnos la lotería. Yo qué sé, sí. Voy a empezar a estudiar el diploma. Exacto. Sí, exacto. O un divorcio, o bueno, una ruptura amorosa, cuando voy a recuperar el antiguo, ¿no? El exnovio, o cuando encuentro un nuevo Encuentro novia, sí. ¿no? Como que la enseñanza que más me dejó toda esta experiencia fue, pues primero el proceso de aprender, de sentir, como de vivir, ¿no? Porque pienso que el problema de estar tan enfocado en llegar o en el resultado es que te pierdes de sentir, de vivir, de experimentar. Y lo segundo es siempre intenté entre todo esta es incertidumbre, porque creo que cuando uno está enfermo siempre va a haber la incertidumbre de que el resultado que tu mente espera no vaya a pasar, porque siempre hay posibilidades en que el tratamiento no funcione, en que algo se complique, en que el cáncer no responda a los medicamentos, etcétera, ¿no? Y creo que ese fue el otro aprendizaje, como tratar de no anclarse a la esperanza de pronto solamente que ese sea el resultado, sino a más bien entender que cualquiera que sea el resultado, el proceso que estás viviendo es el correcto
pues fue el correcto para mí en mi caso, ¿no? Como que ese proceso es el que yo tengo que vivir, independientemente del resultado. El resultado hubiera podido también ser, digamos que lo que vemos, lo que podemos considerar como negativo, hubiera podido ser ese, eh, pero ver tan perfecto que ese es el proceso que yo necesitaba para tener tantos aprendizajes, para realmente entender cómo podía yo vivir mi vida de una mejor forma, ¿no? O sea, yo llamé esto un regalo de la vida. Para mí este fue mi regalo. Esto fue lo que la vida me envió para pausar, desacelerar, aprender y sobre todo coger fuerza para todo lo que mi vida me iba a traer más adelante y que me está trayendo en este momento, por ejemplo. ¿Y qué cosas te dio ese regalo? Es decir, ¿en qué lo ves en tu vida? ¿Cómo cambia tu manera de pensar, tu manera de percibirte, tu manera de relacionarte? En la parte personal, me ayudó mucho a entender que necesitaba espacios, ¿no? Que necesitaba pausar la vida, que el cuerpo me iba a decir cuando yo eso lo necesitara. Y es así, ¿no? Siempre hay un aviso, siempre hay señales, siempre hay síntomas, porque estamos súper conectados entre la mente y el cuerpo. Y cuando pasa eso, pues intento como pausar, ¿no? Desacelerar, respirar, meditar, rezar, ¿m? Porque eso sí es clave, ¿no? También disfrutar más de las relaciones más cercanas que tengo, de la familia, de los amigos, de verdad vivir el momento más a pleno. Y creo que ahora, después de esta experiencia, pues obviamente también entiendo muchísimo más a mis pacientes y eso también fue un gran cambio. Me volví más empática, diría yo, como menos técnica en términos médicos, sino más escuchar más a las pacientes, sus miedos, sus angustias. Qué hermoso que lo veas así. Y frente a esto te quería hacer una pregunta que quizá científicos y médicos me pueden sacrificar, pero te la voy a hacer y es, ¿cómo crees que también actúa el componente emocional y la fe en el proceso en general? No solo de sanación, sino en, sí, sobrellevarlo. Tal vez los colegas también me van a sacrificar. Pero bueno, es una opinión obviamente muy personal, pero y pues basado en mi experiencia, ¿no? Cada persona obviamente es un mundo y es diferente. Pero para mí, por ejemplo, creo que sí algo muy clave fue cuando recibí el diagnóstico. Primero, claro, sentí mucho miedo, pero después sentí que, bueno, me anclé muchísimo a Dios, a la espiritualidad, a mi fe, no a la parte religiosa, sino más como espiritual, personal, y eso me ayudó muchísimo a encontrar tranquilidad, porque lo que más sentía, ¿no? Yo no pensaba, sino que sentía, porque claro, la mente me decía, pero puedes tener metástasis, pero te puedes morir, pero el cáncer puede de pronto momentáneamente recuperarse y después puede hacer una recidiva, etcétera, etcétera. Pero mi corazón o mi espíritu, mi alma decía todo va a estar bien, independientemente del resultado, ¿no? Yo no sabía cómo iba a ser el resultado, pero sentí una tranquilidad inmensa y creo que eso fue clave en mi proceso. Y respecto a tu pregunta, claro, tener esa tranquilidad ayuda a llevar el proceso de una forma mucho más, sí, más en paz. Y eso me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho la actitud, por ejemplo, de mi familia, de Fernando, que es pues, mi esposo, porque él todo el tiempo tenía una sonrisa en la cara. Siempre yo le preguntaba, pero ¿por qué estás tan feliz? Y él me decía, ¿por qué va, papá? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces él ratificaba el todo va a estar bien de una forma muy, muy linda, muy tranquila también. Entonces eso fue clave. Obviamente los consentimientos de mi mamá, de mi papá, que vinieron desde Colombia realmente a apoyarme, a consentirme. Y entonces respecto a tu pregunta es una realidad, ¿no? Si uno lleva estos procesos, primero con un apoyo de familiar o de amigos, es clave, y que uno también haga un proceso personal en el que la espiritualidad esté de por medio, es muy tranquilizador. Y claro,
pues obviamente no estoy diciendo que eso va a curar el cáncer de una forma inmediata, pero sí impacta probablemente en el pronóstico de los pacientes. Es muy diferente ver cómo el estrés, la ansiedad, todo esto también tiene pues repercusiones en las células y eso es así, ¿no? Entonces, claro, si aparte tu cuerpo está enfermo y le pones más estrés, angustias, preocupación, pues eso hace pues que probablemente la sanación no sea un camino tan fácil, ¿no? Me parece súper lindo lo que contabas sobre Fernando, que él te decía, todo va a estar bien, tranquila. Y yo sí, soy fiel creyente de que a veces esas cosas que de pronto, claro, vienen de él, pero también desde lo espiritual, seguramente tú necesitabas escuchar eso todo el tiempo, que todo iba a estar bien, que ese era tu camino y que estabas en el momento correcto viviendo lo que tenías que vivir. Entonces, me parece súper bonito. Y con respecto a lo que hablabas de la familia y del apoyo de la gente que está al lado tuyo, quería preguntarte qué cosas te gustaron, con qué cosas te sentiste mejor estando en eso, porque a veces yo siento que, por ejemplo, yo, si mi hermano, si alguien así cercano se enferma, yo no sabría qué hacer, no sabría de qué manera reaccionar, qué cosas a ti te hicieron sentir cómoda y qué cosas no. Recibir tanto amor de la familia, de los amigos y sobre todo detalles, ¿no? No es que sea materialista, pero no mentiras. No, lo que ocurre, o sea, me enviaron muchas cosas muy lindas, cartas de nosotros, pues de los momentos que habíamos vivido juntos. Mis amigas de la residencia de ginecología me enviaron un álbum también divino con cartas y con fotos de lo que habíamos vivido. Me enviaron flores muy lindas que a mí me gustan mucho. Me enviaron kits de relajación, por ejemplo. Me enviaron libros, canciones. Y yo hice en Spotify una lista muy linda de todas las canciones que me habían dedicado amigos y familia. Mis hermanas me enviaron cartas también muy hermosas. Las dos estuvieron muy pendientes. Ellas no pudieron venir, pero estuvieron todo el tiempo para mí. Entonces sentir todo eso pues fue muy especial, ¿no? Uno no es el amigo normal en ese momento, ¿no? Porque se vuelve uno un amigo un poco egoísta, diría yo, porque solo estás enfocado en ti, porque es lo que tú necesitas, necesitas recuperarte. Entonces en ese momento tú necesitas esos amigos que solo te cuiden a ti y tú no vas a poder ser recíproco. Entonces esos tipos de amigos que están ahí para ti, que están pendientes de ti, son muy valiosos, ¿no? Y eso fue muy importante para mí y pues lo que no me gustó mucho a veces, pues digamos que pasó muy poco, pero con pocas personas, sobre todo con los que de pronto no eran muy cercanos, fue un poco como cuando hablaban de cosas negativas de la enfermedad. Claro, el cáncer tiene un contexto negativo y es normal que las personas hablen, obviamente no las juzgo, es lo que probablemente todos en algún momento hacemos, ¿no? Como, ay, tienes eso, no, se acabó la vida, ¿sí? Y la verdad es que no se acaba la vida, ¿no? Al contrario, puede empezar. Pero claro, digamos que todo se enfoca hacia lo negativo, hacia no, de pronto no darte muchas esperanzas probablemente, ¿sí? Incluso me pasó en el hospital con ciertos médicos que, que como, o sea, sobre todo no amigos ni nada de eso, sino médicos o profesionales que en su afán de ser objetivos y de cómo darte la noticia de una forma objetiva, se enfocaban en todo lo negativo que tenía la enfermedad, ¿no? Hacia ese lugar iba mi pregunta, en el hecho de dejar de hacer lo que estamos acostumbrados, porque claro, para mí también el hecho de hablar de cáncer, de hecho cuando estaba hablándolo al principio, sentía como que no me salía la palabra. Entonces, es eso, es como dejar de tener tantas creencias, prejuicios de cosas que en realidad no conocemos y a partir de eso, por eso quería escucharte a ti, decir, claro, me gustó esto, algunas veces esto no me hizo sentir cómodo, para que dejemos de hacer esas cosas, dejemos de recordar, por ejemplo, lo que tú dices, lo negativo de la enfermedad y tal vez verlo desde otro lugar. Obviamente tampoco irse hacia el positivismo extremo, ¿no? Porque claro,
cada persona tiene su proceso y obviamente no es como, ay, tengo este diagnóstico, ay, qué felicidad, qué bueno, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, pues obvio, digamos no, pero sí ser muy neutrales tal vez en no movernos ante la desgracia que puede llegar a ser. No lo es, ¿no? Es un proceso y tiene tratamientos y tiene posibilidades y la persona va a estar bien. Entonces, esa fuerza, esa energía se siente, ¿no? Y cuando uno de pronto lo ve o al menos pregunta cómo te sientes, ¿no? Esa creo que podría ser la primera pregunta. ¿Cómo te sientes ante este diagnóstico? Para uno saber en qué estado está esa persona, ¿no? Claro. Uf, es muy poderoso esto que estás diciendo porque lo que decía Tucci es muy cierto, es que escuchar la palabra cáncer es, entonces me imagino que vienen muchas reacciones que obviamente no vienen desde un lugar feo, pero que tú no tengo cáncer, uy, no, terrible, o sea, ¿sabes? Como que Claro, creo seguro que uno eso lo a hace uno, inconsciente igual. sí, Sí, pero incluso eso me acuerda mucho para mi mamá también fue un proceso que tuvimos que vivir juntas porque mi mamá no podía decir la palabra. Mi mamá decía esa palabra fea. Ay, Y ¿en yo serio? entonces sí, porque le daba mucha Claro, angustia solo cuando ella decía pronunciarla. la palabra. Yo le dije, no mamá, es una enfermedad, es un diagnóstico y ya estamos afrontando y mira cómo voy de bien. Entonces todas esas cosas sí también, como que todo ese lenguaje, pues hay que ponerle nombre a lo que es, ¿no? Pero tal vez quitar tantos estereotipos, porque la historia de cada persona es muy diferente. Lo mismo, también creo que no es tan prudente uno poner ejemplos de, ay, no, pero a fulanito le pasó esto, ay, no, pero le pasó lo otro. No, cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su resultado y así va a ser para esa persona también. tú la semana pasada nos enviaste un discurso que me lo escuché, o Yo sea, también lo escuché. lloré, me pareció poderosísimo un profesor que estaba graduando a unos ingenieros de la Universidad de AFIT de Medellín, les hablaba de lo malo. Él dijo, yo debería estar hablando del éxito en este discurso porque ustedes se gradúan, pero contrario a lo que todos piensan, voy a hablar del fracaso. Y el fracaso como lo mejor que les puede pasar y invitamos a que escuchen el discurso, les compartimos el link aquí abajo porque es lo que realmente les enseña y los fortalece. Quiero que tú desde ese lugar, porque además no lo compartiste tú, nos cuentes realmente cómo este obstáculo imprevisto de la vida te cambió la forma de vivir, te volvió una guerrera porque realmente lo eres. Además eres mamá, qué hermoso que, o sea, creo que regalo de la vida que después de esto tengas un bebé totalmente sano, tu cuerpo respondió perfectamente a un embarazo que creo que es el proceso más complejo que vive el ser humano y estás donde estás. ¿Qué cambió en ti? ¿Qué hábitos? ¿Qué forma de vida? ¿Qué forma de pensar? ¿Quién es Lina hoy después de ese quebranto? Sí, bueno, ese video me lo envió un amigo que quiero mucho y que siempre me envía, pues creo que por eso conectamos bastante, porque siempre me envía cosas muy lindas. Y este discurso me encantó porque, claro, una parte del discurso él dice, espero que se enfermen. Obviamente suena crudo, pero cuando uno lo oye es muy bonito porque como que la conclusión es que de todo esto, de todos los obstáculos, fracasos, rupturas amorosas, quiebras económicas, que te echen de los trabajos, que no seas tal vez el que llegues a la posición esa soñada de tu trabajo, sino que de pronto te toque volver a empezar en otra empresa porque X o Y cosa pasó, no sé, tantas cosas que trae la vida. Y él les decía a ellos que esperaba que todas esas cosas les pasara porque al final es lo que más los iba a fortalecer. Y es una realidad, ¿no? Digamos que de todos estos retos que la vida te pone, y en mi caso esa enfermedad o ese regalo que me envió la vida, y vuelvo y digo, fue con el objetivo pues de salir más fortalecida, de no preocuparme tanto por cosas de pronto muy vanas que me preocupaba antes, sino realmente ponerle atención a lo importante, ¿no?
Y cuando nos ponemos a ver las preocupaciones, por lo que debemos preocuparnos son muy pocas. De resto, de verdad que queda es disfrutar, ¿no? Y eso es lo más importante. Y entonces creo que eso me enseñó como este obstáculo, salí muy fuerte y también entendí que sí, que tal vez entre más retos me traiga la vida, eso me iba a ayudar como a evolucionar o aprender más cosas y verlo así es súper bonito porque como que entre cada situación que te traiga la vida es como, uy, bueno, ¿de qué voy a aprender aquí? Qué rico, ¿no? Que está duro tal vez, está retador, está, por ejemplo, bueno, ahorita la maternidad es una experiencia absolutamente retadora en cada etapa, pero cuando uno la ve con amor, cuando uno abraza esos procesos, sale todo lo más bonito, ¿no? Sale todo lo positivo, eso sí es una realidad que de pronto uno en la situación ahí metido no lo vaya a ver y eso es posible que pase, pero más adelante como que se te abre una luz y dices, bueno, aprendí esto y lo otro. Si uno ve las cosas desde ese lugar, puedes tener la certeza de que tú puedes con eso y que lo que sea que te traiga. Ay, Tuchi, eso era porque cuando lo que les decía, como que yo sentía que todo iba a estar bien, o sea, y me llegaban siempre entre todas las lecturas, cosas, mensajes de amigos, digamos que de lo que aprendí también fue como pensar que si llegaba ese reto a mi vida, era porque iba a poder con eso. ¿Sí? Porque, o sea, y de pronto no son retos, son de pronto cualquier situación que uno piensa, pero ¿por qué me pasa esto? Es porque es lo perfecto que debes vivir y que eres tan fuerte que vas a poder superarlo, pero sin tener en cuenta como ese resultado que Eso está en iba a nuestra decir, mente, ¿no? superarlo, pero no queriendo, no teniendo que ver con lo que creas que Exacto. va a Sí. pasar, sino estás ahí Sí, en sí, ese momento. como soltando el resultado. Ujú. Suelta el resultado, pero fortalécete En el como, proceso. o sea, disfruta el Ujú. proceso de lo que la vida te está Incluso poniendo. cuando tú la primera vez que me hablaste, cuando al inicio les decía que lloré, tú dijiste algo que a mí me encantó y fue, dejó de importarme cuál fuera lo que iba a pasar, que podía bien sanarme o bien pues pasar lo peor, pero aún así amé el proceso. Eso es de las más cosas más poderosas que he escuchado. Linis, y ya para terminar, la última pregunta es, ¿qué le diría a Lina hoy fuerte, mamá, lejos de su familia y recuperada de esa enfermedad, a una persona que esté atravesando por esto? Primero se cuide, que se consienta, que se quiera, que se dé lo mejor en el proceso de la enfermedad, que tenga la confianza plena de que el proceso es el correcto, con las personas que lo acompañan en el proceso, siempre las personas que la vida nos trae son las correctas para aprender, para superar, para acompañarnos en ese proceso, que no hay que ser tan racionales, ni tan científicos, ni basarnos solo en números o estadística, y hay que ponerle más atención al alma y al interior, a lo que nos dice acá y no tanto la mente, porque la mente nos llena de muchas angustias, preocupaciones, porque estas también son necesarias, claro, pero diría como que hacer más caso al interior. Y eso va a llevar a que las acciones y las respuestas que uno busca sean las correctas. Muchas gracias. Hermosísimo hablar contigo. O sea, Gracias, chicas. Gracias por invitarme. Me encantó hablar también con ustedes.